Buenos días, profesor y compañeros. En esta parte de la exposición les voy a presentar nuestra startup, el problema que identificamos y la propuesta de valor de nuestro proyecto. Nuestra startup se llama Jamflow. Se trata de una plataforma inteligente diseñada para mejorar la gestión y la trazabilidad de requisitos en proyectos de desarrollo de software. Su objetivo principal es conectar de forma automática los requisitos con el código fuente y los casos de prueba, permitiendo que todo el equipo tenga una mejor visión del proyecto y pueda gestionar los cambios de manera más eficiente. Antes de proponer una solución, era importante entender cuál era el problema. Para ello, junto con mis compañeros, realizamos un análisis utilizando la técnica del 5W2H, que nos permitió estudiar la problemática desde diferentes perspectivas. Durante ese análisis encontramos muchos casos de software. Los requisitos cambian constantemente porque los clientes solicitan nuevas funcionalidades o modificaciones. Sin embargo, esos cambios no siempre se reflejan correctamente en la documentación, el código y la prueba. Como consecuencia, los equipos tienen la dificultad para saber qué partes del sistema se verán afectados por un cambio. Esto genera varios problemas importantes. Por ejemplo, aumenta el retrabajo porque muchas veces el desarrollo tiene que corregir funcionalidades que ya estaban determinadas. También aparecen errores de comunicación entre los analistas, desarrolladores y el equipo de prueba, ya que cada área puede manejar información diferente. Además, el análisis del impacto suele hacerse de forma manual, lo que consume tiempo y aumenta el riesgo de cometer errores. A partir de esta investigación, diseñamos nuestra propuesta de valor Jamflow. Jamflow busca centralizar toda la información del proyecto en una sola plataforma y mantener una trazabilidad automática entre los requisitos, el código fuente y los casos de prueba. Gracias a esta integración, cuando un requisito cambia, el sistema puede identificar automáticamente qué archivos de código, qué funcionalidades y qué pruebas podrían verse afectadas. De esta manera, el equipo puede tomar decisiones con mayor rapidez, reducirse errores y evitar retrabajos innecesarios. Además, durante esta etapa también participamos en la elaboración del Lean Assumptions, donde identificamos quiénes serían los principales usuarios de la plataforma, como los Product Owners, Tech Leads, desarrolladores y KI Engineer. También definimos los resultados esperados y las funcionalidades más importantes que debía ofrecer Jamflow para responder a las necesidades detectadas durante la investigación. En resumen, nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer una herramienta que mejore la trazabilidad, facilite la gestión de cambios y fortalezca la comunicación entre todos los miembros del equipo de desarrollo, contribuyendo a desarrollar el software con mayor calidad y menor riesgo. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Alonso Figueroa Guanay y tengo el código de alumno UPC U2025-12031. Voy a explicar el proceso Lean UX, el segmento objetivo y los resultados obtenidos de nuestra investigación. En esta parte del proyecto se aplicó el proceso Lean UX para entender mejor la problemática de Jamflow y convertirla en una propuesta de solución concreta. El problema principal identificado fue la desconexión entre los requisitos, el código fuente y los casos de prueba de los proyectos de software. Esta falta de trazabilidad genera documentación desactualizada, errores de interpretación, retrabajo y dificultad para saber qué partes del sistema se verán afectadas cuando ocurre un cambio. A partir de este problema, definimos supuestos e hipótesis, como por ejemplo, planteamos que una herramienta capaz de relacionar requisitos con código y pruebas podría reducir errores, mejoraría el análisis de impacto y disminuiría el tiempo perdido en reuniones de coordinación. También se propusieron funcionalidades como mapas de dependencia mediante grafos, alertas automáticas, integración con repositorios como GitHub o GitLab y reportes de trazabilidad. Nuestro segmento objetivo se dividió en dos grupos. El primero está conformado por Product Owners, analistas del negocio y analistas funcionales, quienes necesitan mantener el control de los requisitos y validar que lo desarrollado corresponda a lo solicitado por los clientes. El segundo grupo está formado por Tech Leads, desarrolladores y QA Engineers, quienes necesitan saber qué modelos, commits o pruebas pueden verse afectados cuando cambia un requisito. Como parte de nuestra investigación, realizamos entrevistas a usuarios relacionados con estos perfiles mencionados anteriormente. En el segmento funcional, encontramos que suelen usar herramientas como Jira,
Excel o Trello, pero muchas veces la documentación pierde vigencia. Mientras que en el segmento técnico, los entrevistados indicaron que el análisis de impacto suele hacerse de manera manual, revisando código o consultando con otros miembros del equipo. En conclusión, los hallazgos confirmaron que Jamflow responde a una necesidad real: mejorar la trazabilidad entre requisitos, código y pruebas para reducir errores, retrabajo y problemas de comunicación dentro de los equipos de desarrollo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paul Leonardo Santamaría Poma con el código alumno U2025-11835. En esta sección presentamos los artefactos de requisitos desarrollados para Jamflow, comenzando por los user personas, que representan a los principales usuarios de nuestra plataforma. En primer user persona es Carlos Mendoza, quien representa el Product Owner o analista de negocio. Identificamos que sus principales frustraciones son que la documentación se desactualiza rápidamente, no puede visualizar el impacto técnico de un cambio y existen problemas de comunicación en el equipo con el equipo de desarrollo, ¿no? A partir de estas necesidades, definimos funcionalidades que le permitan registrar requisitos relacionados entre sí y visualizar el impacto que tendría cualquier modificación. Estas necesidades dieron origen al EPIC 1, gestión de requisitos y mapeo de dependencias, del cual se desprenden las historias del user US1, US2 y US3. Durante la investigación encontramos que sus principales problemas son modificar códigos sin conocer todas las dependencias existentes, trabajar con documentación incompleta y generar errores por cambios poco analizados, ¿no? Para responder a estas necesidades definimos el EPIC 2, integración con repositorios y trazabilidad bidireccional. Dentro de este EPIC se encuentra la US04, que permite conectar proyectos con repositorios de GitHub o GitLab. La US05 enlaza automáticamente los commits con las historias de usuario, mediante etiquetas con los mensajes de commit. Finalmente, la US06 permite visualizar qué archivos de código fuente fueron modificados por cada requisito, mejorando la auditoría técnica, la trazabilidad de desarrollo. Además, este mismo perfil también participa en el EPIC 3, orientado al análisis del impacto. La US07 genera alertas automáticas cuando un requisito cambia. La US08 calcula el riesgo técnico que puede producir una modificación. Y la US09 incorpora un flujo normal para aprobar o rechazar cambios antes de continuar con el desarrollo. El tercer uso de persona es Paolo Caloyero, quien representa al QA Engineer. Durante las entrevistas identificamos que uno de sus mayores problemas es no saber exactamente qué pruebas deben ejecutarse después de un cambio, además de trabajar con requisitos poco claros y dedicar tiempo y ejecutar códigos innecesarios, ¿no? La US10 permite vincular casos de prueba directamente con los requisitos, ¿no? Y la US11 identifica automáticamente qué pruebas de regresión deben volver a ejercerse cuando un equipo cambia. Finalmente, la US12 representa un dashboard con indicadores de cobertura entre requisitos y códigos y pruebas, permitiendo conocer el estado general del proyecto. En conclusión, los user personas permitieron comprender las necesidades reales de cada tipo de usuario, mientras que los epics y las 12 user stories transforman la necesidad en funcionalidades concretas para Jamflow, manteniendo la trazabilidad entre negocio, desarrollo y aseguramiento de la calidad durante todo el ciclo de vida del software. Hola profesor, mi nombre es Sebastián Maximiliano Castillo Gonza y hoy me toca la parte de artefactos de requisitos, Product Backlog y Agile Roadmap y planificación ágil. Bueno, empezamos. Nuestro producto Backlog está consolidado y compuesto por un inventario de 2 estrellas de usuario, prioritarias. Para la estimación del esfuerzo de cada uno utilizamos la escala modificada de Fibonacci, evaluando factores como la complejidad técnica y la dependencia del negocio. Este Backlog está diseñado de forma estricta y estratégica. Va desde las funcionalidades más básicas de registro, como el estudio serial número 1, para requisitos funcionales, pasando por integraciones complejas, con repositorios como el estudio serial número 4, hasta llegar a los módulos más avanzados de gobernanza, analítica y predictiva, de riesgo, como el estudio serial número 8, que cuenta con la mayor estimación de 13 story points por su complejidad algorítmica. Para materializar este backlog, diseñamos un Agile Product Map, estructurado en un horizonte de 6 semanas, dividido en 3 fases, incrementales bien definidas. La fase 1, correspondiente al Sprint 1, se enfoca en el core del negocio y la integración básica, estableciendo los cimientos de trazabilidad. La fase 2, en el Sprint 2, evoluciona hacia la visualización interactiva y el control de calidad QA, dándole un enfoque gráfico a los datos. Y finalmente, la fase 3, en el Sprint 3, se centra en el gobierno de cambios dashboard ejecutivos,
completando el ciclo de valor para los Product Owners, Tech Leads. Esta secuencia lógica asegura que el producto entregue valor validable al cierre de cada iteración. Pasando a la planificación ágil, cada uno de nuestros 3 sprints tiene una duración estricta de 2 semanas, con una capacidad técnica calibrada de hasta 26 story points por iteración. En el sprint 1 ejecutamos un total de 26 story points. El gran objetivo fue construir la infraestructura de trazabilidad. Para ello las tareas principales incluyeron diseñar la base de datos funcionales para el registro de requisitos del estudio cero número 1. Implementar las conexiones mediante APIs con repositorios remotos como GitHub y GitLab, el estudio cero número 4. Desarrollar la lógica de dependencias, estudio cero número 2. Y crucialmente, programar el receptor automatizado de commits vinculados, estudio cero número 5, junto con el sistema de alertas de impacto, estudio cero número 7. En el sprint 2, con un total de 24 story points, el objetivo cambió hacia la explotación visual de esa trazabilidad. Las tareas primarias se enfocaron en modelar nuestra base de datos orientada a grafos e implementar el motor de renderización interactivo con codificación de colores por estado. Algo complejo. Estudio sobre el número 3. Asimismo, se desarrollaron los algoritmos para el rastreo técnico de archivos modificados. Estudio sobre el número 6. Y automatización en el panel QA para identificar y validar de forma inteligente las pruebas afectadas por cambios. Estudio sobre el número 10 y 11. Y por último, en el sprint 3, cerramos el desarrollo con 23 story points, enfocados en el control frontal. Las tareas clave fueron el diseño del panel de aprobación y rechazo de cambios con la justificación obligatoria e histórico, presionado obviamente. Estudio sobre el número 9. El desarrollo del modelo predictivo que clasifica el riesgo de regresión en alto, medio o bajo. Estudio sobre el número 8. Y finalmente la construcción de gráficos dinámicos en un dashboard de cobertura total para la toma de decisiones gerenciales. Estudio sobre el número 12. El 40% en costos de trabajo va a ser reducido solamente con esos pequeños cambios que obviamente ofrece Janflow. Como pueden observar, esta planificación ágil nos permitió transformar un product backlog estático en un flujo continuo de entregables técnicos, correlacionales, y asegurando que Janflow cumpla con su promesa de valor, mitigar el trabajo y brindar visibilidad en tiempo real a los equipos de software. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Granton Bonilla y para cerrar la presentación en Janflow voy a mostrarles el capítulo número 4, que es la validación. En esta sección presentamos cómo comenzamos a validar nuestra propuesta a través de 2 elementos, que son los apps tests derivados de la historia de usuario y los wireframes, que son las pantallas principales del producto. Estos elementos son la base de la cual en la entrega final desarrollaremos las pruebas de aceptación definitivas en formato Gherkin. Bueno, empezando con los absence tests, tomamos los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario y lo consolidamos en una tabla de escenarios clave, siendo la estructura given, when y then. Como por ejemplo en la historia de usuario número 1, el registro de requisitos, validamos que cuando el analista completa los campos obligatorios, el sistema guarda el requisito y confirma visualmente. Otro caso, que es en la historia número 2, comprobamos que el vincular una dependencia depende de entre 2 requisitos. El grafo se actualiza de inmediato. También cubrimos más técnicos, como los historia de usuarios número 5, donde el commit con el tag correcto queda automáticamente asociado a sus requisitos. O sino también la historia número 8, que la cual es donde el sistema calcula el riesgo de regresión cuando un requisito toca varios módulos críticos. Y la historia número 11, donde el QA visualiza automáticamente qué pruebas requieren una reejecución tras un cambio. Esta tabla nos sirve como punto de partida para construir en la entrega final, siendo los archivos feature con Gherkin. El segundo elemento de validación son los wireframes, que son de baja fidelidad, y deseamos 2 pantallas principales. La primera de ellas es el wireframe de requisitos. Para el historia número 1, aquí el analista de negocio puede ingresar el ID, el título, la descripción, el tipo y el estado de requisito, guardándolo con un botón, y así navegar mediante un menú lateral hacia requisitos, mapa de impacto o QA. La segunda pantalla es el wireframe de conexión con GitHub para que el historia número 5 sea la interfaz que permita conectar Janflow con un repositorio de GitHub y visualizar una tabla de commits recientes con un hash, mensaje y estado.
para así ver cómo commit tenga relación con una historia de usuario correspondiente. Estos wireframes son una primera aproximación funcional sin entregar aún el diseño visual definitivo para que reflejen la lógica central de nuestra plataforma. Entre los principales beneficios de Jamflow destacamos la reducción del retrabajo y los costos ocultos del desarrollo, la disminución de tiempo de análisis de impacto en cada cambio, una mejor comunicación entre las áreas de negocio, técnica y mayor control sobre el alcance del proyecto gracias a una trazabilidad viva y automatizada. Para próximos pasos, planteamos tres recomendaciones. Primero, seguir validando la solución con más perfiles de la industria, incluyendo empresas, equipos con experiencia profesional. Segundo, desarrollar un MVP enfocado en la vinculación de requisitos y commits, para así la visualización de impacto y las alertas automáticas. Y tercero, priorizar la integración con herramientas ya usadas en la industria, ya sea como Jira, GitHub, GitLab y Azure DevOps, para así facilitar la adopción de Jamflow. Pasando con las conclusiones finales de Jamflow, la investigación confirmó que existe un problema real de trazabilidad entre el requisito, código y pruebas, tanto para perfiles funcionales como técnicos. Además, validamos que este análisis de impacto hoy se hace de forma manual en la mayoría de equipos, generando errores y retrabajo. Y finalmente, los entrevistados valoraron positivamente la propuesta de Jamflow, especialmente las funcionalidades como la visualización de dependencias y las alertas automáticas de impacto. Esto sería todo. Muchas gracias.